Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que nos estén viendo, en el lugar donde nos vean. Bienvenidos a un video más de Videollams. El día de hoy vamos a analizar este mecanismo de 6 barras, específicamente ya haciendo un análisis de velocidad. Pero lo vamos a hacer con centros instantáneos. Así que, para el tema de centros instantáneos, aparte de lo que calculamos la clase pasada, pues también vamos a requerir el análisis de posición previo que hicimos pues en el problema anterior, en la clase anterior. Entonces, para empezar esta clase, ¿quién me quiere ayudar a leer este problema? Alan Amezcua, adelante. Del problema anterior, calcular la velocidad de la corredera F si la velocidad angular en la manivela es de 60 rpm en el sentido horario. Use el método de centros instantáneos para llegar a este resultado. Bien, entonces aquí tenemos este mecanismo de 6 barras, ustedes ya lo conocen, es el aplastarrocas, y lo importante es ver de dónde vamos a partir y a dónde vamos a llegar, ¿no? Primero que nada, este problema es una continuación, ahí dice problema 22, en realidad es el problema 21, ¿no? Y como tal, tenemos que traernos algunos datos del problema 1.21. Entonces aquí voy a poner problema 2.19 y para eso nos traemos datos del problema 1.21. Realmente el único dato nuevo que nos está dando este problema son los 60 rpm de la W2, ¿no? Omega 2 es igual a 60 rpm. Además, ojo, sentido horario, ¿no? El problema nos pide hallar la velocidad de corredera, V, y pues obviamente ya de una vez podemos asumir cuerpos rígidos, ¿no? Ok. ¿Cuál va a ser la estrategia para resolver este problema? Primero, nos tenemos que traer los datos del problema del 1.21. Por ejemplo, hay algunos datos que se conocen desde el principio, que salen precisamente aquí en la filmina. L1 es igual a 5.5 pulgadas, L2 es igual a 3 pulgadas, L3 es igual a 9.32 pulgadas y L4 es igual a 10.47 pulgadas, ¿no? Que pues constituyen las primeras 4 partes, ¿no? La primera parte de este mecanismo. Todo esto nos sirve para analizar el mecanismo de 4 barras, ¿no? Posteriormente, otros datos que nos está dando son los ángulos. El ángulo de la bancada L1 es 90, porque está vertical. El ángulo de 2 es 140, si bien ahí nos está diciendo 40, pero con respecto al eje derecho es 140, ¿no? Y aquí ya tenemos el primer dato que se obtuvo por análisis. Z3 es igual a 182.11 grados, ¿no? Es prácticamente el ángulo que también se forma acá arriba. Luego, también habíamos obtenido que θ4 es igual a 47.92 grados. Luego, θ5 es igual a 64.91. Ese sería el ángulo que está formando el eslabón 5 con respecto al horizontal. Y finalmente, L6, que es 16.32 pulgadas. Ese lado es la distancia que hay desde acá, esta parte en medio de la bancada, hasta acá abajo, ¿no? Entonces, con esta información, nosotros ya podemos utilizar los centros instantáneos que vimos la clase pasada. El problema nos está dando ¿qué información? Pues la velocidad angular de la manivela. En este caso aquí vamos a poner menos 6.3 radianes por segundo. Aquí lo que ya hicimos pues fue convertir, ¿no? Lo puse negativo porque va a horario. Aunque realmente aquí en centros instantáneos ya podemos ir deduciendo intuitivamente para dónde se van a mover las cosas. No necesitamos hacer una operación especial como en el caso del producto cruz, ¿no? ¿Y qué queremos encontrar? Vean ustedes aquí de dónde voy a partir y finalmente a dónde queremos llegar. Queremos encontrar VF, que también algunos lo pueden conocer como L6, puntito, ¿no? Pero pensemos por un segundo. Bien. Primero, sabemos
que la velocidad angular de la manivela pues es una característica de 2. Luego, esta velocidad F, ¿sobre qué eslabón está actuando? No, realmente no es sobre la bancada. VF, más bien, VF, ¿qué eslabones involucra? El ternario y el... No, porque la bancada tiene velocidad cero. Exacto. Sería la corredera esta, que es el eslabón 6, y este acoplador, que es el eslabón 5, ¿no? Así es. Muy bien, Mike. Entonces, aquí tenemos de dos sopas, o el eslabón 5 o el eslabón 6. Pues nos queda más cerca el eslabón 5, ¿no? Entonces, prácticamente lo que queremos hacer aquí es, ok, quiero hacer todos los cálculos posibles para poder pivotar desde el eslabón 2 hasta el eslabón 5. Pero obviamente, aquí es donde entran los famosos centros instantáneos de velocidad cero. ¿Y por qué son convenientes los centros instantáneos de velocidad cero? Porque los podemos usar como pivote. Entonces vamos a trazar la estrategia para poder pasar del eslabón 2 al eslabón 5, utilizando solamente centros instantáneos. Vamos a aprovechar sobre todo los centros instantáneos de velocidad cero, que son todos aquellos centros instantáneos que coinciden con la bancada, ¿no? Es decir, si me quiero mover de 2 a 5, como no conozco la velocidad común entre 2 y 5, en vez de irme directo a 2,5, pues me voy en la bancada y, si se dan cuenta, primero me voy a ir desde 1,2, luego hasta 2,5 y de 2,5 pivoteo a 1,5. ¿Dónde estaban estos centros instantáneos? Estos fueron los que sacamos la clase pasada. Ahí están todos los centros instantáneos, algunos, ¿no? Algunos. Use los más importantes, los que nos van a servir. Ubiquémonos entonces. Dijimos 1,2, pues este está acá, ¿no? Este es 2,5, 1,5 y de 1,5 ya me puedo ir directamente al punto F, ¿no? Donde coincide también 5,6, pero ahí está la parte importante. Yo necesito conocer todas esas distancias, porque al final de cuentas la ecuación más importante es velocidad igual a R por omega, ¿no? Entonces, nuestro pivote está aquí en 1,2 y sabemos que la velocidad angular de esto es igual a, aquí estaba, ¿no? Menos 6.3. Quiero que visualicen ustedes lo que vamos a hacer ya de una manera más gráfica. Ahorita esta parte estaba todavía un poco analítica, entonces aquí lo que quiero que visualicen es esto, ¿no? Vean ustedes lo que vamos a hacer. Ahí está la velocidad angular, es horario, por lo tanto la velocidad perpendicular tiene que ir hacia acá. Esta está relativamente fácil de sacar, porque ¿cuál es la distancia que hay entre B y A? Pues la longitud del eslabón 2. Y la longitud del eslabón 2 dijimos que era 3. Así que la magnitud de B es 18.9. Estoy ignorando el signo porque estoy sacando magnitudes. Vean ustedes que no hay ninguna letra en negrita, ¿no? Posteriormente ahí está el otro pivote, 2,5. Y la idea de centros instantáneos es que el eslabón 2 se puede extender hasta ahí. Es decir, todo eso imaginen que es el eslabón 2, que lo puedes extender hasta ahí. Ahora, ¿qué significa 2,5? Significa que si extendiésemos lo suficiente ese eslabón 2 al eslabón 5, el punto ahí sería el mismo para 2 y para 5. Por eso nos sirve como pivote, porque una vez que yo saque esta velocidad del punto 2,5, la voy a poder traspasar a cualquier centro instantáneo relacionado con 5 y poder finalmente obtener lo que es la velocidad angular de 5.
Y con la velocidad angular de 5 y la distancia que tendría f, yo finalmente puedo obtener la velocidad deseada. Entonces, ahí está la trayectoria. Primero aquí está este pivote. Luego realmente esta velocidad en v no nos va a servir tanto. Lo que nos sirve es, ojo, todo este eslabón ficticio que acabo de extender se mueve a la misma velocidad angular. Y si yo ya tengo la velocidad angular, yo lo único que necesito sacar, chicos, es la distancia que hay entre este y este, o sea la r, para poder obtener la velocidad finalmente común entre esos dos eslabones, que es esa de ahí. ¿Por qué se está moviendo así? Porque si nosotros estamos diciendo que ese eslabón se está moviendo a favor de las manecillas del reloj, este se tiene que mover así para que se dé el giro deseado, ¿no? Y esta velocidad obviamente va a tener un efecto diferente sobre este otro eslabón, pero lo que sí es igual es la velocidad que comparten entre sí. Ese es el concepto de centro instantáneo. Les había comentado, si ustedes extienden los dos eslabones hacia ese punto, es ahí donde van a tener la velocidad común. Ok, obviamente nosotros tenemos que sacar la distancia que hay entre I1,2 e I2,5. Ese es el primer reto. Y según esto es 359. La pregunta es, ¿y de dónde salió? Sí, mucha trigonometría, como lo vamos a ver a continuación. Pero antes dirán, pues lo podemos medir con regla o... Sí, sí, por supuesto. Pero aquí no hacemos así estas cosas. Ok, dada la reseña, me regreso a esta situación. Chicos, tenemos que sacar esta distancia, la distancia entre 1,2 y 2,5. De hecho, la voy a marcar para que no la perdamos de vista. Esta es la distancia que queremos sacar, ¿no? La que acabo de poner en el marcador, el highlighter. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Sí se alcanza a ver? Perfecto. Ya está. Luego, miren ustedes lo que se va a hacer. Y esta es la parte que sí requiere un poco de ingenio. Pero pues ustedes son ingenieros. Ingeniero viene de ingenio. Así que espero su buzón de sugerencias. Ok, pero les voy a hacer el paro. Les voy a dar el primer paso, ¿no? El primer paso es sacar esta longitud de aquí. Esta longitud 6 es 1632. Primera pregunta, ¿de dónde salió ese número? Es que ya hemos hecho antes, ¿no? Del mismo problema. Del análisis de posición previo. Así es, Padilla. Primera pregunta respondida correctamente. Ahora, ¿por qué esa longitud en particular? Dices, oye, esta longitud nada que ver con el amarillo. Porque le restamos eso a la longitud de la bancada y ya tenemos la distancia entre A y B. Esa es una buena idea. Se forma un triángulo. Pues, Exactamente. Si lo ven en el gran esquema de las cosas, chicos, todo esto es un triángulo, ¿no? Y es rectángulo. Entonces podemos aprovechar ahí unas construcciones geométricas para poderlo desarrollar. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que prosigue. Esa longitud ya la tenemos, ¿no? Luego, esta longitud de aquí, esta de 64,91. Ok. Este ángulo de 64,91, que yo le había puesto teta 5, pero en realidad sería teta 5 prima, porque es un complementario, un suplementario. Este ángulo es este ángulo interno aquí, que también salió ya de análisis de posición, ¿no? Este ya no nos tenemos que preocupar de dónde salió. Y miren ustedes, chequen el triangulazo que tenemos. Tenemos esta longitud de aquí, tenemos este lado de aquí. Como es rectángulo, podemos sacar esta longitud de aquí. Ok, vamos a usar tangente. Este entre este, la tangente. Y si lo resuelves te da 34,86. Muy bien, Omar. Ahí está.
Entonces, dices, oye, pero pues nos estamos alejando cada vez más de la raya amarilla. ¿Cómo me va a servir sacar ese lado de allá abajo? Eso sí se conoce. El ángulo aquí se obtiene del triángulo grande. Y luego tenemos que enfocarnos en este triángulo chico entre 1,2, 2,5 y 2,4. Esta es la longitud que queremos encontrar. Este ángulo es el complemento. Por ejemplo, este ángulo, ¿de dónde sale? Se preguntarán. Bien, en este caso aquí tenemos 32,04, ¿no? Y pues, si este es 32,04, este va a ser, pues, el complemento, ¿no? Y el complemento de 32,04, si no me equivoco, es 58,96. Ahora, el suplemento de 58,96 que nos va a dar ese ángulo es 122,04, efectivamente, ¿no? ¿No es 57,96? Sí, 57,96. Y luego eso se lo restas a 180 y llegas a esto. Sí, bien. Ahora, ya que tenemos este triángulo, nosotros queremos encontrar esta longitud, ¿verdad? Esta acá abajo. Aquí no sé qué pasó. Ahí está. Entonces, ese ángulo ya lo conozco. Esta altura la necesito conocer. Y para hallar esa altura, yo lo que tengo que hacer es ver la parte aquí superior y empezar a hacer unos cálculos aquí sobre una región pequeña, ¿no? Entonces, conocemos este ángulo complementario y suplementario de θ2, que es 40, y a partir de eso se saca esta distancia de x', que se va a encontrar a una cierta distancia horizontal de A. Posteriormente, eso sale por trigonometría, porque la hipotenusa es L2, L2 es 3, y coseno de θ2' pues es 40 y da esto, ¿no? Bueno, esa altura, H24, en realidad tenemos que mocharle, ojo, porque la altura H24 es hasta donde topa, este sí topa con la, este punto sí está sobre el eslabón BC, ¿no? Sobre el eslabón 3, así que hasta donde tope sería la altura H24, pero a esta altura que sacamos, X testada, cuando yo lo proyecto verticalmente le va a quedar un cachito, bien chiquito, bien difícil de ver. H24 pues sería prácticamente L2 seno de θ2, es decir, el opuesto, que es esta distancia vertical, y a eso le mochas X tangente de θ3', es casi un trabalenguas, ¿no? ¿Cómo sabes que se está tocando el eslabón ahí? Por la manera, perdón, por la manera en cómo se construyeron los centros instantáneos en el problema anterior. Así que hay que remontarse al problema anterior para recordarlo. Ok, ahora, lo que vamos a hacer entonces es, vean chicos, cuando nosotros tenemos este triángulo, ¿no? Y queremos sacar esta altura, hasta acá, le tengo que mochar este cachito. Este cachito de aquí que le estoy mochando es precisamente X' tangente de θ3'. θ3' es este ángulo minúsculo que está relacionado precisamente con θ3, como lo sacamos previamente. Es básicamente a θ3 restarle 180. θ3 era 182.11 menos 180 es 2.11, y esto se le resta a esto, y ya después de hacer la trigonometría esto me da 201, ¿no? Luego, ya que tenemos aquí está pues la explicación de eso. Oye, esto casi se abre. Ya no se puede acabar. Y ahora tengo que sacar este ángulo. Este ángulo es el de acá arriba. Este ya es más sencillo. Lo difícil era... ¿Alguna duda con esto de acá arriba? Que esa es la parte, digamos, complicada, ¿no? Pero esa es la observación que sí nos va a dar pues, la distancia exacta. Luego, ¿ahora qué vamos a hacer?
tenemos que sacar este ángulo de acá arriba. Con dos ángulos y esta distancia que ya acabamos de sacar, que es 2,01, ya podemos sacar fácilmente este, porque con dos ángulos sacas el tercero, ley de senos, y se acabó, ¿no? We're done. Ok, entonces ahorita lo que estamos haciendo es tratar de sacar este ángulo de acá arriba. Y para eso, lo que se hace es, primero, sacamos esta distancia de acá. Esta distancia ya me la da el problema, porque es la longitud que tiene esta parte del eslabón. Y luego, usando el ángulo de 64,91, yo proyecto 9,19 acá. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque aquí se puede percibir un triángulo rectángulo grande. Aquí tú ya tienes este que va a actuar como tu cateto opuesto. Y luego, miren lo que va a pasar después. Aquí se calcula este otro triángulo. Aquí esta longitud es L5. L5 no lo anoté, pero también me lo da el problema. Ajá. Y este 37,41 sale también del problema, a partir de este ángulo de acá. Ahora, habiendo analizado todo esto, ya nosotros podemos calcular L2,4. Esta distancia de L2,4, ¿cuál sería? Pues es toda esta distancia, ¿no? Ahí está. Es 12,01, se lo mocho y prácticamente saco esta distancia vertical, ¿no? Vamos a tratar de entender lo que está pasando aquí. L6. L6 es la distancia que hay de aquí a acá. Luego L1 es la distancia que hay de aquí a acá. Y luego H24 es la distancia que hay de aquí a acá. Entonces, ahorita la suma de los tres es esto. Y si a esto le mocho esto, me voy a quedar finalmente con este triángulo, ¿no? Y específicamente con este ángulo. Y este 12,01 pues salió fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un triángulo rectángulo y pues si yo tengo este ángulo y yo tengo esta hipotenusa, yo puedo sacar este cateto, ¿no? Con coseno. Entonces, ya haciendo todos esos cálculos, tenemos 11,82. Y finalmente, pues este ángulo sale pues por arcotangente, 9,19 entre 11,82, finalmente me va a dar el ángulo en cuestión, ¿no? Y eso, después del arcotangente, me da 37,86. Tras haber hecho todo eso, ya podemos aplicar ley de lo de la complementariedad de los 180, ley de senos, y ahí es donde nos va a dar 3,59. Todo para encontrar esa distancia, pero ¿qué creen? Esto es el 90% del problema, porque ya lo que sigue es más sencillo. Entonces, si nos venimos para acá, recordando el principio, que era precisamente calcular esta distancia de aquí, ¿no? Que era 3,59. Por la velocidad angular 2, multiplicamos 6,3 por 3,59, 22,617. Esa es la velocidad de ese punto. ¿Y para qué nos va a servir esto? Bueno, lo que sigue después es pivotear este con 1,5. Para luego yo pivotear de aquí a acá y ya poder encontrar la velocidad. Entonces 1,5 está ahí abajo y yo necesito encontrar ahora esta distancia. Si se dan cuenta que ahora omega 5 va a ir en contra de las manecillas de reloj. Y omega 5 fundamentalmente va a ser la división entre esta velocidad y esta distancia. Regresamos entonces a nuestras construcciones geométricas y dejamos solamente lo que vamos a necesitar. Ahora, dicho esto, vamos a construir, hacer las construcciones geométricas de 1,2 a 1,5, que sería la hipotenusa grande, no, la hipotenusa chiquita. Y esto, con este ángulo, voy a obtener la descomposición. Aquí, por ejemplo, ya sé. Hay una manera más sencilla, pero lo que está pasando aquí es que a esto, prácticamente, tengo esta hipotenusa, conozco este ángulo de acá, porque por triángulos semejantes, este angulito de acá
es igual a este ángulo de acá. Y conozco esta hipotenusa y lo proyecto. Y al proyectarlo, pues este cacho se lo resto a 34,86 y me da 31,82. Y esto de acá, pues va a ser la hipotenusa de este lado vertical y este lado horizontal, ¿no? Eso es prácticamente lo que está haciendo. Pero ni siquiera es necesario ser Pitágoras, porque si tienes este ángulo y tienes este lado, pues finalmente sabes que esto entre esto es coseno, y 31,82 entre coseno de 32,04 te va a dar 37,54. Por lo tanto, si yo ya tenía mi velocidad, la velocidad entre R2 me va a dar la velocidad angular del eslabón 5. Y lo interesante aquí es que, si se dan cuenta, este centro instantáneo 1,5 está muy lejos de 5, pero pues esa es la idea. La idea es que ustedes pueden extender el eslabón 5 hasta acá, ¿no? Y se supone que cuando llega acá, la velocidad de este va a ser 0. ¿Y qué ventaja? ¿Por qué? Porque ahora de aquí yo puedo pivotear acá. ¿Por qué? Si yo extiendo mi eslabón 5 a esta parte de aquí y yo saco la velocidad, vean ustedes que se convierte en un ejercicio de rotación, porque esto de aquí es como si estuviera fijo. Aquí yo tengo mi velocidad angular 5 que acabo de sacar, y si esto lo multiplico por 34,86, que es la distancia de aquí a acá, finalmente habremos obtenido la respuesta de 21 pulgadas por segundo. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Entonces, con esto cierro la clase. Les agradezco mucho su atención. Espero hayan disfrutado este video. Ya saben que si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y colegas, y darle like a este y a los otros videos del canal. Hacia el final de este video voy a estar ofreciendo otros videos relacionados al tema. Ahí ustedes pueden visitar más contenido, y si quieren estar al tanto, no olviden darle clic a la campanita. Por último, si tienen alguna duda o comentario, no olviden dejarlo en la caja de acá abajo. Y pues por mi parte sería todo. Hasta luego.